egresé a la Universidad del Valle y siendo docente también del posgrado, porque creo que cada vez vemos aún más información acerca de la relación entre la enfermedad periodontal y la parte sistémica. Pantalla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez se acumula esa placa al esmalte, va a ser imposible para el sistema poder eliminarla de una forma directa, tiene que ser mediante terapias mecánicas. Entonces, cuando esto pasa, va a haber una disrupción y una alteración a nivel del epitelio de unión, permitiendo que los microorganismos entren dentro del tejido conectivo, generando alteraciones en la respuesta inflamatoria, en donde los neutrófilos van a ser capaces de migrar hacia el tejido conectivo, desencadenando una respuesta inflamatoria exacerbada que va a realmente alterar el proceso de osteoclastos, RAN ligando y osteoprotegerina, que va a aumentar la respuesta del RAN ligando, generando esa reabsorción progresiva que ya también conocemos. Como bien sabemos, en la formación del hueso siempre va a haber un proceso de reposición y reabsorción ósea. Cuando tenemos reabsorción ósea es porque puede ocurrir una de dos cosas. La primera es que hay un aumento en la respuesta del RAN ligando, o la segunda que hay una disminución en la osteoprotegerina, en donde en definitiva se puede dar por una alteración en el metabolismo óseo. Hay diferentes torrente sanguíneo. Pues bien, el epitelio de unión se va a ulcerar en la enfermedad periodontal y esto va a permitir que estos microorganismos se adentren hacia el torrente sanguíneo, generen alteraciones a nivel de las citoquinas proinflamatorias, liberen sus subproductos y se adhieran a los linfopolisacáridos e inicien una primera fase aguda de respuesta inflamatoria, que sabemos que está mediada por fibrinógeno y por proteína C reactiva, permitiendo que migre de sitios distales como lo van a ser cerebro, pulmones, gastrointestinal y particularmente lo que es de interés para este trabajo a nivel cardiovascular, generando aterosclerosis. Entonces, como les mencioné anteriormente, el microorganismo va a ser capaz de ingresar a torrente sanguíneo debido a que va a haber esa migración a nivel del epitelio de unión y va a ser capaz de adentrarse a las células dendríticas y células endoteliales, evitando o evadiendo la respuesta inmune. Una vez dentro de los vasos y sobre el endotelio, va a poder generar un reclutamiento de los monocitos que van a migrar a macrófagos, permitiendo la formación de las células espumosas. A la vez que esto va ocurriendo, las células del músculo liso, que normalmente se encuentran en la media, van a migrar hacia la íntima y van a permitir generar esa fibrosis capsular para permitir la formación de esa placa teromatosa. Y esto se va a ver acompañado de una asociación en una alteración en las plaquetas que va a permitir que se forme un trombo, formando en sí per se la aterosclerosis. Muchos estudios han hablado sobre el importante papel del Porphyromonas gingivalis en la formación o en la generación de algún tipo de respuesta inflamatoria a nivel sistémica. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? PG es capaz de adentrarse a las células endoteliales y dendríticas, invadirlas y poder mimetizarse dentro de ellas para que el sistema inmune no responda frente a ellas. Entonces, una vez se adentra hacia la pared celular y hacia el endotelio en general, va a generar alteraciones a nivel de la oxidación de los lípidos de baja densidad, permitiendo nuevamente el reclutamiento de monocitos y que estos pasen a macrófagos, generando la alteración o la formación de las células espumosas. Y a su vez, como les mencioné anteriormente, va a haber esa migración de las células del músculo liso de la media a la íntima, generando esa placa teromatosa que va a permitir la obstrucción de ese flujo sanguíneo y una hipoxia crítica. Es muy importante reconocer que ambas enfermedades tienen muchos factores en comunes, como son que ambas son respuestas inflamatorias, que inicialmente empiezan agudas y se vuelven crónicas. Y en ellas, en su respuesta inicial, va a haber un aumento de las citoquinas proinflamatorias, como lo estamos viendo en pantalla, generando a su vez una respuesta aguda que va a estar mediada por la proteína C reactiva y el fibrinógeno, que conocemos que son unos de los mediadores de la respuesta inflamatoria. Además de eso, comparten múltiples factores de riesgo que ya los voy a mencionar. Según el Periodontology 2000 del presente año, mencionan que hay 7 vías inflamatorias por las cuales puede haber asociación entre la enfermedad periodontal y la aterosclerosis. Y de las más importantes es esta que tenemos a mano izquierda, que es el aumento de mediadores sistémicos, que es la proteína C reactiva, el ácido úrico, interleuquina 6 y 8. Hay muchos factores que tienen en común, como les mencioné anteriormente, como lo son ser un hombre mayor a 60 años, un estatus socioeconómico bajo o medio, tener antecedente de alcoholismo, obesidad, diabetes, estrés, tabaquismo, además de tener historia familiar, factores genéticos asociados e inmunosupresión.
Desde 1999 se ha ido estudiando la asociación que hay entre la enfermedad periodontal y la enfermedad aterosclerótica, y si bien al principio eran solo estudios observacionales donde no había una asociación concreta, a medida que van pasando los años y particularmente desde el 2007 se ha encontrado una relación directa y moderada entre ambas enfermedades. Sin embargo, hay muchos estudios donde han querido analizar si realmente se pueden encontrar esos microorganismos a nivel cardíaco, y por lo menos el doctor Contreras en el 2017 y colaboradores encontró que no hubo microorganismos periodontopatógenos aislados en las válvulas cardíacas de pacientes sometidos a cambio o reemplazo de válvulas en calio. Sin embargo, en el 2020 lo que estamos encontrando más en la literatura es que en definitiva se ha estudiado mucho sobre el papel de la terapia periodontal en esta respuesta inflamatoria aterosclerótica. Y lo que nos dicen es que existe una evidencia que soporta la asociación entre ambas enfermedades, sobre todo por los mediadores inflamatorios que ya mencioné anteriormente. Sin embargo, no está claro si la inflamación dada o derivada por la enfermedad periodontal es capaz per se de generar directamente o promover o exacerbar la aterosclerosis. Se hizo una búsqueda en el presente año, en junio, para poder determinar cuáles eran los últimos estudios que habían salido, y nos encontramos con estos dos artículos en donde el primero sugiere que la enfermedad periodontal es un factor de riesgo. Sin embargo, necesita mucho más estudios longitudinales para definir tratamiento o manejo de prevención para ser reconocido como un factor etiológico o un factor coayudante de la aterosclerosis. Y en este estudio que vemos abajo en pantalla encontramos que se hizo un estudio de seguimiento de 16 años, lo que se estaba buscando inicialmente, en donde se determinó que la pérdida dental estaba totalmente asociado con el manejo, con la frecuencia y la prevalencia de la enfermedad cardiovascular. En este último artículo se evidenció el papel potencial que tiene el receptor LOX1, que básicamente es el receptor de lipoproteína de baja densidad que es tan importante en la aterosclerosis, y encontraron que este es uno de los vínculos que más se pueden encontrar entre la periodontitis y la aterosclerosis. El planteamiento del problema es que, en definitiva, hay una asociación entre la enfermedad periodontal y la aterosclerosis. Ya vimos que tienen similares patogénesis y fácil diseminación de microorganismos hacia el torrente sanguíneo por diferentes vías, iniciando por esa ulceración del epitelio de Unón. Sin embargo, falta análisis de las características clínicas y hallazgos radiográficos de la aterosclerosis en la población colombiana. Múltiples estudios a nivel internacional han realizado análisis de radiografías panorámicas y en ellas evidencian placas de ateromas. Sin embargo, falta evidencia, sobre todo en radiografías periapicales, para determinar cuáles son las características radiográficas de estos pacientes. La pregunta de investigación es: ¿cuál fue la frecuencia y severidad de la pérdida ósea de los pacientes con enfermedad aterosclerótica coronaria que fueron llevados a arteriografía coronaria en la Fundación Valle de Lili del año 2018 al 2020? Este estudio ayudará a determinar la frecuencia de este tipo de infecciones en los pacientes con aterosclerosis en la ciudad de Cali. El estudio permite establecer la frecuencia y severidad de la pérdida ósea en pacientes con enfermedad coronaria aterosclerótica en Cali, y en Cali no se ha realizado un estudio de presencia de enfermedad periodontal y aterosclerosis. El objetivo principal fue establecer la frecuencia y severidad de la pérdida ósea y la condición periodontal en pacientes con enfermedad coronaria aterosclerótica en una institución hospitalaria de Cali, Colombia. Específicos: valorar clínica y radiográficamente el estado bucodental de los pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, determinar las características sociodemográficas de estos pacientes, determinar la severidad de la aterosclerosis y la severidad de la enfermedad periodontal, y determinar las características de pérdida ósea en estos pacientes. Entre los materiales y métodos es importantísimo reconocer que se hizo un análisis inicial en el 2018 por una periodoncista y una endodoncistas ya graduadas, en donde ellas hicieron un estudio inicial con 30 pacientes e hicieron todo el tema de las consideraciones éticas y la aprobación del estudio. En cuanto al estudio, les mencioné que es un tipo de estudio observacional descriptivo de corte transversal. La muestra inicial fue de 96 sujetos, sin embargo contamos con 69 sujetos, ya les voy a mencionar el porqué, en un universo de 534 pacientes con una frecuencia anticipada del 90% y un error aceptado del 5%. La duración promedio de la consulta odontológica fue de 60 minutos y la cobertura fue la Fundación Valle de Lili y la Universidad del Valle. Entonces, inicialmente, como les mencioné, la muestra había sido 96 pacientes. Sin embargo, a la hora de nosotros llamar a los pacientes, tuvimos muchos problemas. Posgrado B con un 21.7%, concordando con lo mencionado en la literatura en Beck en el 2001, que nos menciona que el 46% de sus pacientes tenía una periodontitis severa con un riesgo de 1.3 de generar aterosclerosis, y Dietrich en el 2008
donde menciona que el 67% de sus pacientes tenían periodontitis moderada, Bexton en el 2016, que menciona que el 18.4% de sus pacientes tenían un diagnóstico de periodontitis, pero no refiere qué tipo de periodontitis, y Mendoza, Laforí y colaboradores en el 2019, donde en su estudio cardiovascular analizan que el 97.6% de sus pacientes tienen periodontitis y el 38.3% de sus pacientes un diagnóstico de periodontitis avanzada. Piton en el 2014 hace un análisis con radiografías periapicales en donde el análisis inicial que hace es con pacientes que tienen periodontitis incipiente y periodontitis prevalente, y encuentra que los pacientes con esa periodontitis incipiente tienen un riesgo de 5 veces más de generar cardiopatías y los pacientes con periodontitis prevalente un riesgo de 4 veces de generar cardiopatías. Hayashida en el 2013 menciona que cada aumento de 1 milímetro de la profundidad del sondaje y el nivel de inserción clínica va a aumentar entre 0.02 y 0.01 milímetros en engrosamiento de la íntima y rigidez arterial respectivamente. Beck en el 2001 refiere que la enfermedad periodontal severa tiene 1.3 más riesgo de generar engrosamiento en la pared arterial una vez ajustados los factores de riesgo tradicionales, y Bexton en el 2016 menciona que la enfermedad periodontal va a aumentar el riesgo de calcificaciones carotidias en 1.5. Hay múltiples factores de riesgo asociados, como los mencioné anteriormente, y entre ellos está la edad, en donde el promedio de edad para nuestro estudio fue 66.7 años. Lamonte en el 2017 refiere que el promedio de edad en su respectivo estudio fue 68.1. Scanapico en el 2016 menciona que el promedio de edad es entre 43 y 84 años, lo que en definitiva nos lleva a que estamos muy asociados a las edades que mencionan los estudios. Sin embargo, Mendoza, Laforí y colaboradores mencionan en el año pasado que el promedio de edad de sus pacientes cardiovasculares y periodontales eran de 59.4. El 72.5% de nuestros pacientes eran de género masculino, lo que va en contra de lo que refiere Lamonte en el 2017, donde menciona que la mayoría de sus pacientes, en un 66.3%, fueron de género femenino. Bexton en el 2016 menciona que el 76% de sus pacientes fueron de género masculino, al igual que Laforí en el 2019, que menciona que el 89.5% de sus pacientes fueron también de género femenino. En el estrato socioeconómico encontramos que la mayoría de los pacientes, en un 47.8%, tenían un estrato socioeconómico medio, corroborando lo que menciona Laforí en el año pasado, con un 40.74% de esos pacientes con un estrato socioeconómico medio. Como les mencioné anteriormente, el índice de masa corporal en todos nuestros pacientes estuvo aumentado en un 26.2%, en promedio, concordando con lo menciona Primanjara y Lamonte en el 2020-2017, que mencionan que un aumento de ese índice de masa corporal va a estar asociado a esa enfermedad cardiovascular. Nuevamente sabemos que la enfermedad cardiovascular, como es la hipertensión, diabetes y tabaquismo, son unos eventos o unos factores de riesgo asociados. Encontramos que en nuestro estudio el 65.2% presentaba hipertensión arterial, el 28.9% diabetes mellitus y el 58% tabaquismo. Concordando con lo que mencionan múltiples autores que refieren que hay muchos factores de riesgo asociados, como es el tabaquismo. Lamonte en el 2017 refiere que el 4.1% de sus pacientes tenía antecedente de tabaquismo, el 5% de diabetes mellitus, el 36.7% de hipertensión arterial, el 11.9% hipercolesteremia. Lockhart en el 2020 menciona que el 37.2% de sus pacientes tenía diabetes mellitus y el 40.3% hipertensión arterial. Si bien los resultados no son iguales, en definitiva nos dice que hay unas comorbilidades asociadas a estos factores. Como les mencioné anteriormente, nuestro estudio fue muy importante porque lo hicimos con un análisis de radiografías periapicales en donde el promedio o el porcentaje de pérdida ósea horizontal fue en el 71% de los pacientes, o sea, la mayoría de los pacientes tenían pérdida ósea horizontal, y hay algunos estudios que han realizado análisis en radiografías periapicales, pero no han sido tan concluyentes o tan específicos como el nuestro. Sin embargo, Méndez en 1998 hizo un análisis de la enfermedad periodontal y encontró que fue significativa la pérdida ósea alveolar según el puntaje de Shea, que básicamente se va a determinar según los porcentajes de cada 20% de pérdida en las estructuras dentales. Y nos mencionó que cuando había una pérdida mayor al 20%, había un riesgo de 2.6 de desarrollar cardiopatías coronarias. Dietrich en el 2005 y colaboradores mencionan que la pérdida ósea de 1.5, o sea, mayor a 20%, generaba 112% más probabilidad de generar aterosclerosis independientemente de otros factores. Ellos aislaban los otros factores de riesgo como edad, hipertensión, etcétera, y permitían esta asociación
Jiménez y colaboradores menciona que la pérdida ósea de 1.5 nuevamente con puntaje de Shea que es mayor a 20% genera un riesgo de 5 veces de generar aterosclerosis, y Heaton nuevamente en el 2014 menciona que más del 20%, que es el puntaje 1 de Shea, genera en una pérdida de hueso alveolar puede generar alteraciones o una asociación directa con la aterosclerosis. Sin embargo, la mayoría de los estudios que encontramos fueron a nivel de radiografías panorámicas, en donde la principal búsqueda de ellos era mirar si en las radiografías panorámicas se podían evidenciar ateromas. Friedlander en el 2010 encontró que además de estas características de la placa ateromatosa en las panorámicas, había un 156 a 167% de probabilidades de estos pacientes con enfermedad periodontal y aterosclerosis de tener defectos verticales, generando probabilidades de desarrollo de aterosclerosis. Bexton en el 2005 menciona que los pacientes que tenían bolsas periodontales mayores a 5 milímetros tenían 1.5 más riesgo de generar aterosclerosis, y Gustafsson en el 2019 menciona que encontró en las panorámicas ateromas, y además de eso encontró que la mayoría de los pacientes, en un 45%, tenían una pérdida ósea. Disculpen, como lo mencioné ahorita, el porcentaje de prevalencia de la profundidad del sondaje estuvo más aumentado en 4 milímetros, y el nivel de inserción clínica asociado pues a la pérdida, a la periodontitis, fue de 3 milímetros. Jiménez en el 2019 menciona que no hay asociación entre la profundidad del sondaje y la aterosclerosis, y la Fourier en el 2019 menciona que el NIC no mostró diferencias significativas en afectación coronaria. Sin embargo, encontró que hay el mayor porcentaje de sitios con PIC de 6 milímetros y bolsas periodontales mayor a 6 milímetros estaba asociado en un 34% con pacientes con enfermedad aterosclerótica. La mayoría de nuestros pacientes, con un 94%, tenían pérdida dental parcial, lo que nos asocia en cierta parte a que la pérdida dental, como lo hemos mencionado anteriormente, la literatura la ha referido como un factor de riesgo para generar aterosclerosis, y esto lo corrobora Jiménez y colaboradores en el 2009, donde mencionan que los edéntulos total tienen un riesgo de 2 veces de generar aterosclerosis. Winner en el 2016 menciona que la prevalencia de aterosclerosis en pacientes edéntulos fue muchísimo mayor que en los pacientes parcialmente edéntulos. Lamonte en el 2017 menciona que los pacientes totalmente edéntulos tienen 1.42 más riesgo de generar aterosclerosis, y Dietrich en el 2008 menciona que los hombres edéntulos totales tienen un riesgo de 1.61 más de generar cardiopatías. En cuanto a las conclusiones, la frecuencia de la periodontitis en los pacientes con aterosclerosis fue muy alta, como lo mencioné, un 71%, y se encontró relacionada con la lesión de vasos obstruidos. La pérdida ósea horizontal moderada fue alta, con un 83.6% en pacientes con periodontitis. Estos resultados son de gran importancia para el conocimiento y trabajo interdisciplinario del periodoncista cardiólogo, porque la periodontitis, por ser una infección crónica, debería ser manejada con protocolos en la atención cardiovascular y en la población general, educar y promover su posible papel de factor de riesgo que en presencia de otras comorbilidades puede impactar a la inflamación sistémica. En cuanto a las recomendaciones, está la identificación de periodontopatógenos y comparar con grupo de control sano, estudios de seguimiento de intervención, establecer protocolos de manejo de la aterosclerosis y la enfermedad periodontal según la odontología basada en la evidencia, y fortalecer los vínculos que ya tenemos y las rotaciones entre el departamento de cardiología, y establecer la importancia del periodoncista para manejo de factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. En agradecimientos pues a la Fundación Valle de Lili, a todo el personal del sistema cardiovascular, a la Escuela de Odontología y sobre todo a la parte de radiología que nos colaboró muchísimo, sobre todo cuando teníamos que ir los sábados, a la doctora Paola Escobar y el doctor Juan Esteban Gómez, que estuvieron muy empapados siempre del tema y nos colaboraron con toda la participación cardiovascular, claramente a la doctora Sandra Maya, que estuvo siempre tan pendiente, a mi familia, a todo mi equipo de trabajo, a todos mis amigos, al doctor Contreras, al doctor Soto, la doctora Olga, Diego, a todos muchísimas gracias, y obviamente pues a mi grupo de estudio y a mi novio. Muchísimas gracias. Bueno, el tiempo estuvo muy bien manejado. Entonces, a continuación, quisiera que los evaluadores, el doctor Contreras y la doctora Pacheco, que nos digan si tienen preguntas, alguna recomendación o que quieren comentar. Por favor, doctores. Dividirlos en pacientes sanos con gingivitis y los pacientes periodontales, pero fue más por un factor del análisis estadístico, más que por un factor que fuese a alterar el estudio. Ok.
Listo. Cuando ustedes vayan a publicar, ¿ya? Esa pregunta se las va a hacer los revisores. Y la otra es que yo hubiera querido ver una correlación entre PISA y los patrones de pérdida ósea. Es decir, yo creo que a ustedes no lo hicieron, pero es la sugerencia que yo les hago, ¿ya? Porque ustedes tienen el oro. Si ustedes tienen PISA, que entre otras cosas me parece buenísimo que estén incorporando ese indicador que de alguna manera te dice cuánto epitelio ulcerado hay en el paciente, y la diferencia fue gigantesca con el grupo gingivitis finalizado. Y yo sí les recomendaría a ustedes que no esperen más. Hagan una publicación, porque pues vale la pena. 69 pacientes es un número, yo creo que es suficiente, y uno no necesariamente tiene que llegar a los 96. Felicitaciones para ti, ¿ya? Y sobre todo para la tutora, la profe Sandra, la profe Paola, y desde luego para Juan Esteban. Felicitaciones. Mil gracias, doctor. Gracias.